Bueno, hermanos, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Gracias, hermano Lester. Primero, antes que nada, para hacer un estudio, le he titulado Los 4 fundamentos de la fe. Quiero que hagamos una pequeña oración. Vamos a pedirle ayuda a nuestro Dios para entender su palabra. Padre, te damos gracias por esta mañana de estudio, Señor, que vamos a reflexionar en tu palabra. Te ruego que utilices poderosamente a cada uno de nosotros, Señor, para que entendamos y tengamos discernimiento correcto de tu palabra. Te pido que nos perdones los pecados y las fallas que hayamos cometido esta semana, de pensamiento, de palabras, de obras o de omisión, Señor. Te ruego que pongas este estudio en orden, Señor, y que sea utilizada la palabra de Dios para edificación, para exhortación. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Haciendo un poco de memoria, ¿qué significa un pilar? Cuando usted se imagina una gran construcción, usted tiene que entender que la construcción lleva, aparte de una base, lleva un pilar. El pilar es una columna, una mocheta, es algo que se levanta para sostener paredes o un segundo piso. Si leemos un poco, quiero que me acompañen en la lectura, por favor, hermano Lester. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Vamos a empezar a leer y a entender que hay columnas que son importantes en la palabra de Dios. Igualmente, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Para que, si me tardo, sepan cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es la columna y el baluarte de la verdad, según lo que dijo mi hermano Lester? Quiero oír. Vuelvo a leer, hermano. Para que, si me tardo, sepan cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Entonces, esa columna y ese baluarte de la verdad es la iglesia. Nosotros. Entonces, tú imagínate a muchas columnas que van a levantar una gran edificación. Por eso es que en la palabra vas a encontrar que nosotros somos unas pequeñas rocas y vamos a ir colocando roca sobre roca y nuestra piedra angular, nuestra piedra principal es Jesucristo. Estos 4 fundamentos de la fe, voy a leerles Mateo, capítulo 28, la Gran Comisión. Mateo 28. Verso 18 al 20 dice la palabra. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Según el verso 18, ¿cuánta potestad tiene Dios? ¿Cuánta potestad tiene Jesús en este pasaje? ¿Cuánta potestad tiene usted? No tenemos. No tenemos autoridad, no tenemos potestad. Toda se la ha dado a Jesucristo y la tiene tanto en el cielo como en la tierra. Versículo 19. Mandato directo a sus discípulos y a nosotros hoy en día. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, estos 4 fundamentos, quiero empezar por el primero. Dios Padre. Usted tiene que entender que para tener una fe sólida y tener un pilar y que usted sea una verdadera columna en la iglesia del Señor, tiene que entender que su creador es Dios, Padre. Como lo dice el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27, hermano Roberto, o quien lo quiera leer, por favor, las hermanas también pueden leer. Génesis 1, 27, nosotros tenemos que ver que nuestra fe está basada en Dios Padre. Amén. Roberto. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó.
Entonces, somos creados por Dios. Él es nuestro creador. ¿Qué dice Mateo 19:4? Si puedes leerlo, Gaby. Yubi busca Hechos 17:24. Entonces, nuestra fe fundada en Dios Padre como nuestro creador, como dice Génesis 1:27, que Él nos creó a imagen y su semejanza. ¿Qué dice Mateo 19:4? Amén. ¿Quién los hizo al principio? Nuestro Dios, nuestro Padre. Hechos 17:24 al 26. No habita en templos. Hoy Dios habita en cada uno de nosotros. Por eso somos esas columnas de la iglesia del Señor. Nuestra fe debe estar fundada en el Padre como nuestro creador, sabiendo que Jesús lo dijo. ¿No viste lo que te dije al principio? Que varón y hembra los creó. Igualmente, como dice Hechos, Él no necesita tener templo. Nosotros hoy somos iglesia. Salmo 139, versículo 13, se los leo. Dice, Salmo 139, versos 13 y 14 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El salmista dándole gloria a Dios porque está reconociendo de dónde salió él, desde sus entrañas, quién ha sido su creador y su fe fundada en Dios Padre. Ahora, ¿cómo sería nuestra fe fundada en Jesucristo? Sabemos que en el Padre, porque es nuestra creación, pero si me voy a Jesús, tengo que entender que la fe que tengo en Jesús es porque Él es mi Salvador. Fíjate que tenemos el Padre como nuestro creador, en este caso, dándole contexto, tenemos al Hijo ahora como nuestro Salvador. Hechos 4:12, Ana Vanessa, si lo puede leer, por favor. Hechos 4:12. Hermana Gracie puede buscar Mateo 1:21. Sí. Amén. No hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe ninguno que se pueda decir, Él es mi salvación. Jesús es nuestra salvación. Amén. Entonces, si yo entiendo que Jesús es mi salvación, si yo comprendo que Él me ha dado ese camino a un nuevo estilo de vida, tengo que darle gracias y tener una fe en Él de que tendremos esa corona de justicia. Mateo 1:21, hermana Gracie. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es nuestro Salvador. Teníamos un problema, lo dice el verso. Nos salvará y nos quitará el pecado. El pecado me separa de Dios. El pecado me aparta de Dios. Yo digo que tenemos un grave problema y es que si nosotros no abrazamos a ese salvavidas, usted está en el medio del mar y te caes de la barca o del buque o de donde estés y caes en el Atlántico o en el Mediterráneo, te estás ahogando. ¿Qué te lanzan para salvarte la vida? Un flotador. Te lo van a tirar. Si tú no te aferras al flotador, ¿qué pasa? Te hundes. Pero si te aferras al flotador, no mueres. Entonces, ese gran mar es el mundo. Ese flotador se llama Jesús. Si tú no te abrazas y te apoderas de ese flotador llamado Jesús, te vas a ahogar en la inmensa mar que puede ser este mundo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6, hermana emperatriz.
Capítulo 1, primera de Timoteo, capítulo 2, el 5 y el 6. ¿Qué dice? Amén, hermano. Hay un solo Dios y un solo mediador entre todos los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su venida. ¿Quién es ese mediador? Amén. Entonces, mi fe fundada en ese mediador, mi fe fundada en aquel que me dio una nueva esperanza de vida, mi fe fundada en aquel que me sacó de las tinieblas y me llevó al reino de Jesucristo. Efesios, por favor acompáñenme en Efesios capítulo 2, verso 11. Efesios capítulo 2, verso 11 al 16 dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin qué. Vamos a entender esto. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Le está hablando a qué pueblo? ¿Al judío o al gentil? Les pregunto, ¿está hablando este pasaje al pueblo judío o al pueblo gentil? A ambos. Amén. Entonces, aunque eras de la circuncisión, estabas alejado de Cristo. Aunque eras de la incircuncisión, también estabas alejado de Cristo. No hay distinción para Dios. En este caso, tú eres mi pueblo Israel, pero si tú no te arrepientes y no obedeces al evangelio de Jesucristo y no te bautizas, siendo judío, igualmente estarás errando el blanco. Y ustedes gentiles, si no se arrepienten y no siguen a Jesús, también podrán errar el blanco. Interesante, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, fíjate la maravilla de nuestro tiempo presente. Verso 13, ahora. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban alejados, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sabes qué significa hecho ser cercano por la sangre de Cristo? Un Dios cercano, un Dios que tú puedas tocar, palpar, ver, escuchar y oír. ¿Sabes qué significa eso? Que tienes acceso al lugar santísimo con Jesucristo por medio de su sangre, donde solamente entrado y somos sacerdotes, para que lo entiendas, bajo la ley, pero bajo la gracia, Él eliminó para ponerte a ti junto a Él. Rey de reyes, Señor de señores. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. ¿Cuáles son los dos pueblos? Los judíos y gentiles, o pueblo griego y pueblo de Israel. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, habiendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Pasaje de mucho contexto para entender que ahora hay una sola iglesia, hay una sola fe y hay un solo bautismo. La unidad. No hay varias fe ni varios bautismos, no, es uno solo, tanto judío, gentil. Ahora, ya entendiendo que mi fe fundada en el Creador Padre como nuestro Creador, mi fe fundada en Jesús como mi Salvador, ¿cómo es mi fe fundada en el Consolador, en el Espíritu Santo? ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2, verso 38? ¿Puedes leerlo, Jorge? Hechos capítulo 2, verso 38. Vamos ahora a entender el fundamento de la fe en cuanto al Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu. Recibiremos el don del Espíritu Santo. En la carta de Romanos,
nos da a entender algo importante. Después del libro de Hechos, Romanos, capítulo 5, verso 5, dice la palabra de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? ¿Qué dice la palabra? Por el Espíritu Santo, que cuando nos fue dado, según lo que leyó Jorge en Hechos 2:38, en el bautismo. Y Pablo le escribe a Roma que nos ha sido derramado a nosotros. Tienes que tener fe que dentro de tu corazón y en mi corazón está el Espíritu Santo. Amén, Lester. Romanos 8:26. El que lo pueda y lo tenga lo puede leer. Romanos 8:26, ¿qué dice? De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. ¿Alguien ha entendido este pasaje? ¿Tienen dudas acerca de este pasaje? ¿Cómo usted está orando y el Espíritu mismo intercede por usted? A veces, en medio de una neblina, usted puede ver oscuramente. Como decía la Escritura, porque antes veíamos en un espejo oscuramente, porque los espejos de antes no eran como ese que tengo al frente, o como ese que tiene usted allí, que ve claramente. Era metal pulido. Usted pulía el metal y se veía en ese metal pulido oscuramente. Pero cuando venga lo perfecto, que es toda la palabra de Dios, hasta el Apocalipsis completa, que usted la tiene entera, ahora vemos claramente. Ahora, el Espíritu Santo que ayudó a estos hombres, a más de 40 hombres, a escribir todo esto, que usted hoy lo tenga, es nuestra ayuda. El Espíritu Santo me es dado en el bautismo, Él me ayuda en mi debilidad, Él intercede por mí y me va a guiar. Usted tiene que tener esa fe fundada en el Espíritu Santo, de manera que no está solo. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Pasaje maravilloso. ¿Qué dice el verso 4:30 de Efesios? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo contristemos o cómo entristecemos o cómo hacemos que no nos mire bien o que no seamos vistos bien delante de Dios con el Espíritu Santo? ¿Qué puedo hacer yo para no estar correctamente con Dios o no tener una relación correcta con Dios? ¿Qué puedo hacer? No congregarme, puedo hacer. Hacer cosas incorrectas. No estudiar la palabra, puedo hacer. No orar, no cantar. Puedo hacer muchas cosas que puedo contristar al Espíritu Santo. Puedo decir mentira, puedo pecar, puedo hacer muchas cosas. No contristemos al Espíritu Santo. Alguien que ha pasado, ¿cuántos estamos casados aquí? Pero empezando, yo estoy casado. Hermano, ¿usted está casado? ¿Está casado por aquí? ¿Están casados? Cuando hubo la ceremonia, a los matrimonios les estoy hablando, cuando hubo la ceremonia, nos dieron las jarras. ¿Amén? ¿Para qué eran las jarras? ¿En señal de qué? Quiero que leas conmigo. Efesios capítulo 1. Verso 13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Óigase bien lo que viene a continuación. De la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Usted tiene, así como se comprometió con su esposa y su esposa se comprometió con usted, el Espíritu Santo le ha dicho, yo te doy las arras, te doy mi promesa, te doy mi palabra, te doy un pacto que no va a ser quebrantado por nada. Estarás conmigo cuando vayas a morir. Yo te llevaré
el Padre, ante el Hijo, y estaremos todos juntos como en la Nueva Jerusalén, como lo describe el Apocalipsis. Tenemos las arras, tenemos el sello del Espíritu Santo, que me lo dice Apocalipsis, pero eso es un fundamento de fe que yo tengo que comprender. Y cuando yo le entregué las arras a mi esposa, yo me estoy olvidando de que alguien de que vamos a nosotros a quebrantar un pacto de esta magnitud, porque lo que unió Dios en el matrimonio no lo separa el hombre. En medio de mi egocentrismo, en medio de mi orgullo, de mi vanidad, en medio de mi desobediencia, hay divorcio. Pero lo que unió Dios no lo separa el hombre. Lo que dijo Cristo, que en el principio no fue así, pero por la dureza de vuestros corazones, Moisés tuvo que dar carta de divorcio. Entonces, el cuarto fundamento para terminar es la palabra de Dios. Primer fundamento, el Padre, nuestro Creador. Segundo fundamento, Jesucristo, mi Salvador, nuestro Salvador. Tercer fundamento, el Espíritu Santo, como guía, como las arras de la herencia que vamos a recibir. Cuatro fundamentos, la palabra. ¿Sabes para qué es la palabra? Para edificarte, para corregirte, para instruirte, para hacerte un hombre enteramente preparado para la obra de Dios. Romanos 10:17, ¿qué dice? Romanos 10, verso 17. Que lo tenga, lo puede leer, hermano. Así que la fe por el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo aumento mi fe? Señor, ¿cómo hago para tener más fe? ¿Tú le has preguntado eso a tu Señor? ¿Le has preguntado eso a tu Dios? ¿Te has postrado de rodillas? Señor, necesito aumentar mi fe. ¿Qué debo de hacer, Padre? ¿Qué debo de hacer, mi Señor Jesucristo? ¿Qué debo de hacer, Espíritu Santo, tú que me guías por sendas de justicia? El Espíritu Santo te va a responder. Oye la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. No seas un oidor olvidadizo. Retén la palabra de Dios. De esa manera va a aumentar tu fe. Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. ¿A quién? A ti y a los que te oyeren. Porque la salvación empieza es por ti. La salvación comienza es por ti. Aquí de esto se trata, de que tu vida y tu alma esté bien con Dios. De nada sirve yo pararme al lado de acá, de este pequeño servicio, este púlpito, y ordenarles mandamientos, decir lo que dice la palabra de Dios, y yo no hago de la palabra. Me convierto en ¿qué? Un fariseo, en un herodiano, en un saduceo, que decía Jesús, lo que dicen ellos, óiganlo y háganlo, pero no imiten su testimonio, no imiten cómo es su vida, no los vean a ellos, pero lo que están enseñando, eso sí. ¿Qué decía Jesús acerca de estas cosas? Sean testimonios. Escuchemos la palabra. Mateo 7:24. La palabra que nos puede dar. Mateo 7:24. Que lo tenga, lo puede leer, hermano. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si el que quiere escuchar las palabras de Dios, guardarlas en su corazón, ponerlas por obra, Dios nos comparará como un hombre prudente. Esa palabra prudente no lo lleva a otra parábola de Cristo. Los que eran prudentes y los que eran insensatos, no le lleva a un paralelo, a un símil inmediato con las vírgenes. Te da a entender de que ellas estaban preparadas. Dios te está comparando como un padre de familia que edificó su casa sobre una peña, sobre una roca, y vinieron vientos, tempestades, y estuvo en pie, porque estaba con la palabra de Dios. Juan 8:31. Hermano Jorge, por favor.
Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos de aquí están bautizados para el perdón de sus pecados? Levante su mano. ¿Usted sabe en el momento preciso que subió de las aguas, se rompieron las cadenas con usted del pecado? ¿Usted le quitaron la ciudadanía de las tinieblas para darle la ciudadanía de los cielos? ¿Usted le quitaron el padre del enemigo para darle un padre hermoso que se llama Dios, Jehová de los ejércitos, a su Hijo y al Espíritu Santo? Tenemos que entender lo que tenemos. Tenemos que valorar lo que tenemos. Tenemos que estimar en gran manera lo que nosotros hemos adquirido. ¿Se acuerdan el tesoro escondido? ¿Se acuerdan la moneda perdida? ¿Qué pasa con el tesoro? Cuando el hombre lo consigue, lo vuelve a enterrar y va y compra el campo. ¿Qué pasa cuando la mujer encuentra la moneda? Llama a todo el que puede y hace una fiesta porque encontró su moneda. Usted tiene que estar en fiesta. Usted tiene que dejarlo todo por seguir a Cristo. Estamos hablando de olvidarnos del mundo porque vamos a recibir una herencia maravillosa. Concluyo. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. El que lo tenga lo puede leer, hermanos. Hebreos 11, verso 6. Vamos a ver la importancia de tener fe. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, hermano. Si usted no tiene fe, es imposible que pueda agradar al Señor. ¿Y qué significa tener fe? Creer que el Padre es tu creador. Sin preguntas, sin dudas. Creer que el Hijo ha venido a esta tierra a darte salvación y vida eterna. Creer que el Espíritu Santo es la garantía de tu eternidad, es las arras de la herencia, es el sello que tú tienes como la iglesia del Dios viviente. Que la palabra de Dios te va a decir qué debes de hacer, por dónde debes de caminar, qué senda debes de seguir, qué caminos debes de evitar. Esos 4 fundamentos de la fe: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bueno, dime, hermano. Amén, hermano. Entonces, damos por terminado este estudio de la mañana y seguimos